Abran su Biblia al libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel. Mientras ustedes abren su Biblia, yo oro una vez más. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra y gracias por poder estudiarla todos juntos. Señor, bendice este tiempo en ella y abre nuestros ojos a cosas que quizás no habíamos visto antes, pero que están tan claramente, Señor, explícitamente o implícitamente enseñadas en ella, y que podamos, Señor, tomar todo aquello que es bíblico para adoptarlo, ponerlo en práctica en nuestras vidas y en nuestra iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada terminamos el capítulo 1 de Primera de Samuel, pero para poder comenzar el capítulo 2 tenemos que ver qué fue lo que estaba sucediendo al final del capítulo 1 y así poder entender lo que está pasando aquí en el pasaje que vamos a estudiar hoy. Y en el capítulo 1, comenzando con el versículo 24, quiero que lo leamos juntos aquí. Dice ahí, después vamos a recordar primero que si ustedes se acuerdan, Ana había pedido a Dios un hijo. No había podido tener hijos, hasta entonces le pide un hijo a Dios y Dios se lo concede. Cuando es tiempo de que Elcaná, que era su esposo, y la familia fueran de nuevo a Silo a adorar al Señor, porque a eso se iba, a adorar al Señor, a presentar ofrendas, etcétera, etcétera. Ana le dice que ella no va a ir ese año porque se va a quedar con el niño hasta que lo destete. Y luego, de una vez destetado el niño, lo va a llevar a Silo y lo va a dejar con el sacerdote Elí para el resto de su vida. Entonces el Elcaná le dice, ok, no vayas, quédate aquí hasta que destetes al niño. Pasa el tiempo, sucede lo que iba a suceder y ahora es tiempo de volver a ir a Silo y ahora es tiempo de llevar al niño a los, pensamos, unos 3, 4 años que tenía, y dejarlo con Elí para servir al Señor el resto de sus días. Y hablamos de lo difícil que debe haber sido esto para Ana, pero esta era la promesa que ella había hecho a Dios, así es que está para cumplirla. Y en el versículo 24 de Primera de Samuel, noten que dice, después lo llevó con ella a la casa del Señor en Silo, y además llevó 3 becerros, 20 litros de harina y una vasija de vino. El niño aún era muy pequeño. En cuanto mataron el becerro, el niño fue llevado a Elí, y ella le dijo, Señor mío, que tengas una larga vida. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor. Oraba por este niño y el Señor me lo concedió. He venido porque prometí dedicarlo al Señor para toda la vida, para siempre será del Señor. Y ahí nos adoró al Señor. Adorar, ¿qué es adorar al Señor? Adorar al Señor es, como vamos a ver más adelante, presentar ofrendas al Señor. Adorar es cantarle al Señor. Adorar es orarle al Señor. Adorar es también recibir la palabra de Dios. Esa es una forma de adoración también, porque estamos dándole a Dios y a su palabra el lugar que se le debe de dar, que es un lugar primordial en nuestras vidas. Sí, entonces cuando abrimos la palabra también estamos haciendo un tipo de adoración, ¿verdad? Cuando el Señor estaba en la casa de aquella mujer que derramó el perfume sobre él y enjugó sus pies con sus cabellos, ¿verdad? Habló de los que adoran a Dios en espíritu y en verdad, ¿verdad? Y una de las cosas que estaban haciendo las personas que estaban en esa casa era que estaban escuchando la palabra de Dios, estaban recibiendo la palabra de Dios. Y recibir la palabra de Dios también es una forma de adoración. Hay diferentes formas de adoración que se nos hablan explícita o implícitamente en la Biblia que debemos adoptar en nuestras vidas diarias, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Pero nuestra vida debe ser una vida de adoración. Donde sea que estemos, debe ser una vida de adoración, debe ser una vida de alabanza. Entonces fue ella, fue su familia, y noten ahí de nuevo en el versículo 28 que nos dicen, y ahí adoró al Señor. ¿Cómo lo adoró? Vamos a ver aquí, si ustedes ven en el versículo 1 del siguiente capítulo, vamos a ver aquí que dice primero que oró. Nos dice ahí en su oración. Si usted tiene una Biblia de estudio, quizás arriba del capítulo tenga un título. La mía dice Cántico de Ana. La oración la podemos cantar, la oración la podemos pensar, la oración la podemos decir. La oración puede tomar diferentes formas de presentarse. Vemos en el libro de los Salmos un sinnúmero de oraciones que David hizo al Señor, que Coré hizo al Señor, dependiendo de cómo lo nombre usted, que otras personas hicieron al Señor por medio de los salmos. En el Nuevo Testamento se nos dice que nos hablemos los unos a los otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, hablando todo eso de recordarnos a través de la adoración quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros.
Ahora, aquí en el capítulo 2 tenemos un canto de adoración, una oración de adoración y alabanza a Dios por lo que Él había hecho por ella. Y este cántico, esta oración es muy similar a lo que Miriam y Moisés hicieron cuando cruzaron el Mar Rojo. ¿Se acuerdan? Cuando cruzaron el Mar Rojo, todo el pueblo de Israel y llegaron al otro lado y los egipcios quedaron ahogados en el Mar Rojo, empezaron a cantar un canto. Y llegó el momento en el que Miriam empezó a dirigir a las mujeres en un canto de alabanza y adoración al Señor. En Éxodo capítulo 15, los versículos 20 y 21 se nos dice lo siguiente: entonces la profetisa María, que es Miriam, que era hermana de Aarón, tomó un pandero y todas las mujeres salieron danzando tras ella y tocando sus panderos. Y María cantaba: canten en honor al Señor, porque se ha engrandecido en gran manera, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Noten, está hablando de lo que Dios había hecho. Está hablando de lo que Dios había hecho por su pueblo. Y si van y leen el capítulo 15 de Éxodo, van a ver que no solamente es esto lo que se menciona, sino muchísimas otras cosas que no vamos a leer ahorita porque no vamos a tener tiempo. Este canto de Ana también se parece a lo que se llama el Magnificat de María en el Nuevo Testamento. ¿Sí? No lo van a poner en la pantalla, pero en Lucas capítulo 1, los versículos 46 al 55, si quieren leerlo, nos dice ahí: entonces María dijo: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, pues se ha dignado a mirar a su humilde sierva, y desde ahora me llamarán dichosa por todas las generaciones. Grandes cosas ha hecho en mí el poderoso, santo es su nombre, la misericordia de Dios es eterna para aquellos que le temen. Con su brazo hizo grandes proezas y deshizo los planes de los soberbios. Derrocó del trono a los poderosos y puso en alto a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los dejó con las manos vacías. Socorrió a su siervo Israel y se acordó de su misericordia, de la cual habló con nuestros padres, con Abraham y con su descendencia para siempre. Estas son formas de adoración y de alabanza a Dios. Están hablando de las cosas que Dios hizo por ellos, que Dios había hecho por ellos. ¿Y saben qué? Yo creo que si alguien quiere alabar, quiere adorar a Dios, si alguien quiere adorar a Dios como la palabra de Dios dice que lo debemos hacer, creo que estos son ejemplos que debemos de seguir para adorarle, como nos dice Juan, en espíritu y en verdad. ¿Saben por qué? Porque estas son palabras dirigidas por el Espíritu Santo. Por eso están incluidas en el canon de las Escrituras. Dios quería que las supiéramos, Dios quería que las leyéramos, Dios quería que las escucháramos y las tomáramos como ejemplo para nuestra vida. Me da tristeza a veces oír las canciones que muchos adoradores se llaman a sí mismos, salmistas se llaman a sí mismos, que muchos líderes de alabanza a veces traen a la iglesia para presentarlas como adoración y alabanza, que hablan de lo que yo voy a hacer por Dios, de lo que yo siento por Dios, de lo que yo voy a entregarle a Dios, cuando la adoración y la alabanza tiene que ver con quién Él es, con el Dios poderoso, grande y santo y puro que Él es, lo cual debemos proclamar en todos y cada uno de nuestros cantos, en cada uno de nuestros salmos, en cada uno de nuestras oraciones. Debemos de decirle lo grande que es. La oración inclusive debe comenzar con adoración, recordando quién es Dios. Y la alabanza debe de hablar de todo lo que Él ha hecho por nosotros, no lo que nosotros podemos hacer por Él, porque la alabanza es para Él. Venimos y cantamos cantos a veces que parecen más bien cantos de amor a una mujer, a una novia o a un novio, que cantos de adoración y alabanza a Dios. Y la Biblia nos da claramente los ejemplos que debemos seguir. Y creo que el cántico de Moisés y de Miriam, el Magnificat de María y ahora esta oración de Ana nos dan un claro plano para seguir. Podemos hacer como nosotros deseamos hacerlo, pero el contenido debe ser el mismo: adoración y alabanza al Señor. Noten conmigo, tampoco lo van a poner en la pantalla, pero vean conmigo en el Salmo 96,
El Salmo 96, noten lo que el Señor dice aquí, noten lo que el Espíritu Santo inspira al salmista a decir aquí. Canten al Señor un cántico nuevo, canten al Señor todos en la tierra, canten al Señor, bendigan su nombre. ¿Se fijan cuántas veces dice canten? Canten, canten, canten. A todos nos debe de gustar cantarle a Dios. A todos nos debe de gustar levantar nuestras voces en canto a Dios. Y no debemos de pensar en lo bien o en lo mal que cantamos. Debemos pensar en el Dios tan grande al que le estamos cantando. Esa debe ser nuestro énfasis. Versículo 3 del Salmo 96 sigue diciendo: proclamen su gloria entre las naciones y sus maravillas ante todos los pueblos. El Señor es grande y digno de alabanza, es temible más que todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero el Señor es quien creó los cielos. En su presencia hay alabanza y magnificencia, en su santuario hay poder y gloria. Ustedes, las familias de los pueblos, tributen al Señor la gloria y el poder. Eso es adoración, reconocer quién Él es y reconocer las cosas que Él ha hecho. Versículo 8 y 9 del Salmo 96 sigue diciendo: tributen al Señor la honra que merece su nombre. Noten, traigan sus ofrendas y vengan a sus atrios. Y luego noten el versículo 9: adoren al Señor en la hermosura de la santidad, tiemblen ante Él todos en la tierra. Todo lo que hacemos en este lugar debe ser un conducto para la adoración a Dios. Todo lo que hacemos en este lugar debe ser algo que nos recuerde de su bondad. Nuestras ofrendas deben recordarnos que Él es el que nos da para nuestro sustento, es el que nos da los dones para que podamos trabajar. Él es el que nos da la habilidad para poder hacer las cosas que hacemos. Él es el que nos da la habilidad para poder proveer para nosotros y nuestras familias. Por eso es una forma de adoración a Dios. No le estamos dando a la iglesia, no le estamos dando al pastor, le estamos dando a Dios, y Él va a dirigir a quienes van a distribuir esas ofrendas de acuerdo a su propósito para que Él sea glorificado a través de ellas. Ahora, yo sé, hay muchas personas que tienen miedo, muchas personas que les han pasado cosas en iglesias en las que lo único que han hecho es básicamente trasquilar las ovejas, ¿sí? Pero tenemos que confiar en Dios y tenemos que confiar que Él va a hacer por medio de su Espíritu, que aquellas personas que están recibiendo lo que su pueblo está dando lo van a usar para bien. Entonces, esa es la forma en la que debemos adorar, esa es la forma en la que debemos de alabar al Señor, y esa es la forma en la que Ana lo va a hacer aquí. Noten el versículo 1 de Primera de Samuel 2, dice: en su oración Ana dijo: en ti, Señor, mi corazón se regocija. Noten, ahí está el gozo, ahí está el regocijo del corazón de Ana. En tu nombre mi fuerza es mayor, ahora puedo burlarme de mis enemigos porque me regocijo en tu salvación. ¿Se fijan ustedes el gozo de Ana aquí? ¿Se fijan ustedes cómo su corazón está brincando dentro de ella para sacar estas palabras, para cantar estas palabras y decírselas a Dios? ¿Sí? Antes no podía hacer nada más que quedarse callada cuando Peniná la atacaba y le hablaba acerca de cómo ella no tenía hijos. Se quedaba callada, no podía hacer nada más. Como a veces hacemos nosotros también cuando nuestros enemigos nos atacan, ¿no es cierto? Nos quedamos callados, no tenemos nada que decir, nos sentimos avergonzados, nos sentimos acosados y tenemos tanto temor que nos quedamos callados. Pero aquí el Señor ha venido y la ha socorrido, y ahora ella está contenta, alegre, y su corazón lo adora. Ahora, debemos señalar algo aquí, que ella dice: ahora puedo burlarme de mis enemigos. Sí, eso es algo muy del Antiguo Testamento, ¿verdad? Vemos en los Salmos cómo a veces David le dice a Dios: Dios, túmbale los dientes a mis enemigos, ¿verdad? Dios, haz con ellos lo que yo quisiera hacer, pero no puedo. El cantante Bono de U2 dijo que le encantaban los salmos porque sentía que al leer los salmos Dios le estaba dando el permiso de maldecir a sus enemigos. Y a veces los lunes en la mañana estamos de hecho cubriendo los salmos cuando nos reunimos los varones y yo para orar.
Y a veces vemos ese tipo de salmos. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo no vas a agarrar a mis enemigos y los vas a hacer pedazos? ¿Hasta cuándo? ¿Verdad? Y nos dejamos llevar por el espíritu que David se dejó llevar cuando se sentía perseguido y cuando se sentía asolado y cuando se sentía abrumado por sus enemigos. Y saben que Dios nos da el permiso de hacer eso, pero nos da el permiso de hacerlo bíblicamente. Ahora estamos hablando aquí de algo muy, muy práctico, estamos hablando de aquí de algo muy, muy terrenal, pero también debemos hacer hincapié y debemos señalar que esta no es una manera muy cristiana de lidiar con los enemigos. Tenemos que señalarlo. Porque si no les digo que esta no es una manera cristiana de lidiar con los enemigos, van a salir de aquí y se van a ir a burlar de sus enemigos cuando algo malo les pase a ellos. Y la palabra de Dios no nos permite hacer eso. Nos permite hacer esto delante de Dios porque es entre Él y nosotros y le estamos clamando a Él. Pero no permite que vayamos y nos burlemos de nuestros enemigos y les digamos: Dios te va a tumbar los dientes y Dios te va a aplastar y Dios... No, porque estamos haciendo una mala representación de lo que es Dios. Porque Dios es un Dios misericordioso, ¿no es cierto? Porque Dios es un Dios lleno de gracia. Porque Dios no está juzgando a nadie. Ahorita va a esperar el día del juicio para juzgarlos a todos. Y entonces, buenos y malos, todos vamos a comparecer delante del trono de Dios. Y todos vamos a tener que dar cuenta de lo que hemos hecho en nuestro cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero el Señor Jesucristo nos enseñó muy claramente cómo debemos lidiar con nuestros enemigos. En Mateo capítulo 5, los versículos 43 y 44, noten lo que el Señor Jesucristo dice: ustedes han oído que fue dicho: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo: amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen, para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Sí? Entonces, así es como nosotros debemos lidiar con nuestros enemigos, aunque por dentro nos estemos muriendo, aunque estemos clamando a Dios y le estemos diciendo: Señor, ¿hasta cuándo vas a hacer justicia? Señor, ¿hasta cuándo vas a acabar con esta persona? Señor, ¿hasta cuándo me lo vas a quitar de encima? Señor, ¿hasta cuándo me vas a vengar? Señor, ¿cuánto tiempo voy a tener que estar soportándolo? ¿Sabe qué? Dígaselo a Dios, clámele a Dios de esa manera. Pero una vez que salga de ahí, una vez que deje toda su carga delante de Dios, acerque a sus enemigos como el Señor le está diciendo aquí que se acerque, con bondad, con amor, con gracia, con misericordia como la que Él tiene para con nosotros. Pero también hay un sentido muy espiritual en estas palabras que está diciendo Ana aquí. Porque saben que nosotros podemos burlarnos de los enemigos de nuestra alma. Podemos burlarnos con toda tranquilidad de los enemigos de nuestra alma. Podemos burlarnos del pecado. Podemos burlarnos de la muerte. Podemos burlarnos de la carne. Podemos burlarnos del mundo. Como cristianos podemos y debemos regocijarnos, porque en el Señor estos enemigos ya no tienen poder sobre mí. Y tenemos que darnos cuenta de eso, de que esos enemigos ya no tienen poder sobre mí. Yo puedo decirles que no a todos y cada uno de ellos. ¿Saben cuál es el problema? Que a veces decido no decirles que no. A veces decido dejarme llevar por uno de ellos. Dejarme llevar por mis sentimientos. Dejarme llevar por mi ira. Dejarme llevar por la forma en la que yo pienso que debo hacer las cosas. Y entonces es cuando les estoy dando yo mismo, les estoy dando de nuevo dominio a esos enemigos sobre mí que ya no tenían. Pero esos enemigos ya no tienen dominio sobre mí. Podemos decirles que no. Podemos hacerlos a un lado y podemos burlarnos de ellos, porque eso es lo que la palabra de Dios nos dice. En 1 Corintios capítulo 15, un capítulo que habla de la resurrección y que vamos a volver a ver más adelante, hablando de la resurrección, comenzando con el versículo 54, se nos dice: y cuando esto, que es corruptible, o sea, este cuerpo de pecado en el cual estamos ahorita, se haya vestido de incorrupción, y esto que es mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: devorada será la muerte. ¿Por qué? Por la victoria. Y luego se burla. Noten: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? A ver, hazme algo. Aquí estoy. ¿Qué me puedes hacer?
Nada, porque estoy en Cristo. Nada, porque Él es mi Salvador. Nada, porque Él pagó la pena por mi pecado y Él me ha dado la victoria. Noten el versículo 56. Porque el pecado es el aguijón de la muerte y la ley es la que da poder al pecado. Noten por favor el versículo 57. Pero gracias sean dadas a Dios de que nos da la victoria por medio de nuestro, ¿quién? Señor Jesucristo. Eso es lo mismo que estaba sintiendo Ana. Ya no tenía que quedarse callada. Ya no tenía que soportar las palabras abusivas de Peniná. Ahora tenía un hijo que había prometido que le iba a entregar a Dios. Y ahora estaba ella yendo para cumplir con esa promesa. Entonces, noten por favor lo que le dice a Dios. Tu nombre es mi fuerza, es mayor por Él. Mis enemigos no tienen ya nada que hacer conmigo. Tu salvación me regocija. Versículo 2 le dice: nadie es santo como tú, Señor. Fuera de ti no hay nadie más. No hay mejor refugio que tú, Dios nuestro. De nuevo, está hablando de lo que Dios es. Está hablando de quién es Dios. Y nos está diciendo que Él es santo. Que fuera de Él no hay nadie más. Que no hay mejor refugio que refugiarse en Él. En el libro de Éxodo, en el capítulo 15, de nuevo, una de las frases que se dicen ahí en ese gran canto de alabanza, dice: ¿quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, santo y magnífico, que realizas maravillosas hazañas y llevas a cabo sorprendentes prodigios? ¿Habla ahí Moisés o Miriam de algo de lo que ellos pueden hacer por Dios? ¿Habla algo ahí acerca de lo que ellos sienten por Dios? ¿Habla algo ahí acerca de cualquier sentimiento humano? No, todo se trata de Él. Todo se trata de quién Él es. Todo se trata de lo santo y lo magnífico que Él es. Todo se trata de las hazañas maravillosas que Él hace y de los prodigios sorprendentes que ha mostrado delante de su pueblo. Esa es alabanza. Eso es adoración. No algunos de los cantos que cantamos en nuestros días. Y luego noten que dice: Dios, no hay mejor refugio que tú. ¿Qué es un refugio? Es un lugar a donde corremos y nos escondemos cuando sentimos que todo se nos está viniendo encima. Cuando sentimos que la tormenta está demasiado poderosa para poder escaparla. Y Dios es nuestro mejor refugio. Dios es nuestro mejor refugio. En el Salmo 18, los versículos 1 y 2 dicen: mi Señor, mi fortaleza, yo te amo. Mi Señor y Dios, tú eres mi roca, mi defensor, mi libertador. Tú eres mi fuerza y mi escudo, mi poderosa salvación, mi alto refugio. En ti confío. Un yo te amo y todo lo demás, todo acerca de lo que Dios es para Él. Todo lo demás es acerca de lo que Dios es para Él. ¿Queremos adorar a Dios? ¿Queremos alabar a Dios? Digámosle en nuestras oraciones qué es lo que Él es para nosotros. ¿Qué es lo que Él es para nosotros? Porque es más que nuestro sustentador, es más que aquel que nos bendice con bienes materiales, es más que el que nos bendice con dones espirituales, ¿sí? Él es aquel a quien podemos correr, en el cual podemos confiar y en el cual podemos refugiarnos. En el Salmo 62 también los versículos 1 y 2 dice: solo en Dios haya tranquilidad mi alma, solo de Él viene mi salvación. Solo Dios es mi salvación y mi roca, porque Él es mi ¿qué? Mi refugio, jamás resbalaré. Porque Él es mi refugio, jamás resbalaré. Y al resbalar está hablando precisamente de resbalarse y caer en el hoyo. Está hablando de resbalarse y caer en las profundidades del lodo cenagoso, creo yo, que el Señor lo había sacado. Si buscamos refugiarnos en Dios, no vamos a resbalarnos hasta donde estábamos. Porque Él nos va a sostener con su mano derecha. Porque Él nos va a sostener con su diestra de poder.
porque no podemos escaparnos de su mano derecha. De nuevo en el Salmo 34, los versículos 1 al 7, por favor lean conmigo. Bendiciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mi boca. Alabaré al Señor con toda el alma. Escuchen, gente humilde, y alégrense también. Únanse a mí y reconozcan su grandeza. Exaltemos a una voz su nombre. Busqué al Señor y Él me escuchó y me libró de todos mis temores. Los que a Él acuden irradian alegría. No tienen por qué esconder su rostro. Este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Para defender a los que temen al Señor, su ángel acampa alrededor de ellos. ¿Temen al Señor? Porque si temen al Señor, la palabra de Dios nos dice que sus ángeles acampan alrededor de ustedes. Y por eso podemos vivir confiados, por eso podemos cantar confiados, por eso podemos alabar y adorar confiados, por eso podemos creer en la palabra de Dios confiados, porque sus ángeles están a nuestro alrededor y no va a permitir que el enemigo nos toque si la voluntad de Dios no es que nos toque. Es digno de adoración y alabanza. En Segunda de Crónicas, capítulo 16, en la primera parte del versículo 9, noten lo que dice: los ojos del Señor están contemplando toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que mantienen hacia Él un corazón perfecto. ¿Cómo podemos mantener un corazón perfecto delante de Dios si somos personas imperfectas? Su palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con la palabra de Dios. ¿Cómo mantenemos nuestro corazón sin pecar? Guardando la palabra de Dios en él. Recibiendo la palabra, absorbiendo la palabra, siendo inspirados por la palabra. Respirando la palabra día tras día, adorando en la palabra día tras día. En el versículo 3, noten lo que sigue diciendo Ana: que nadie se jacte ni sea altanero, que aparte la insolencia de sus labios, porque solo el Señor es quien lo sabe todo, es el Dios que pondera toda acción. Escuchen esto por favor, porque solo el Señor es quien lo sabe todo. Nadie de nosotros podemos decir que lo sabemos todo. Solamente Dios lo sabe todo. Solamente Dios nos conoce a cada uno de nosotros mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Dios sabe los secretos más profundos que hay en nuestro corazón. Dios conoce nuestros pecados más escondidos que pudiéramos tener. Dios conoce nuestras pasiones y Dios conoce todas y cada uno de nuestros pensamientos y nuestras palabras hasta antes de que las hablemos. Y hay muchas cosas que debemos dejar que Dios juzgue y no nosotros mismos, porque muchas de esas cosas son simplemente nuestras opiniones, y nuestras opiniones delante del juicio de Dios, ¿saben cuánto valen? Esto, cero, un cacahuate. Si es que cuidado con los que piensen o con los que pensemos que ya lo tenemos todo entendido de Dios y podemos juzgar lo que los demás dicen a través de nuestros cristales, a través del cristal que nosotros vemos las cosas, porque Dios puede tener algo completamente diferente y ser algo completamente diferente. Por eso les dicen: no hables con insolencia. ¿Sí? Y es algo que nosotros debemos de tener cuidado de hacer. No debemos hablar con insolencia ante las pruebas y aflicciones de los demás, porque hay diferentes causas y diferentes formas y diferentes pruebas y aflicciones que todos pasamos. Y quizás Ana aquí estaba pensando directamente en Peniná, diciéndole así por verdad: no digas ya más insolencias. Porque parecía que Peniná se gozaba de la aflicción y de la prueba de Ana. Y no debemos ser así. No debemos de hablar con insolencia acerca de las pruebas y las aflicciones de los demás, porque puede ser que tarde o temprano nosotros también estemos pasando por esa prueba, por una prueba similar, y no nos va a gustar que la gente hable y diga: oh, pues le está pasando por esto, le está pasando por aquello, o es que esto fue lo que sucedió, o esto es lo que hizo. Tarde o temprano le tenía que pasar, porque nosotros no sabemos. Es solo Dios el que sabe. En Proverbios 16, versículos 18 y 19, Proverbios 16, versículos 18 y 19 dice: la soberbia precede al fracaso, la arrogancia anticipa ¿qué? La caída.
Es mejor ser humilde entre los humildes que compartir despojos con los soberbios. ¿Quiere asegurarse el fracaso? Sea una persona soberbia. Sea una persona soberbia. No, es que yo sí sé y tú no sabes nada. No, es que yo tengo la razón y tú no la tienes. Eso es soberbia. Eso es creerse más de lo que se debe creer. No podemos porque no somos Dios. Yo creo que cuando lleguemos ante la presencia de Dios nos vamos a dar cuenta de cuántas cosas acerca de Él estábamos equivocados. En cuántas cosas la estábamos regando rotundamente. Y gracias a Dios que allá no va a haber llanto, y gracias a Dios que allá no va a haber muerte, y gracias a Dios que allá no va a haber castigo una vez que entremos ahí. Porque me imagino que muchas personas van a venir a mi mente que en alguna ocasión les dije esto y esto y esto otro, y deberías de aquello y aquello y lo demás, y voy a llegar allá y la regué completamente. Y creo que lo que voy a hacer, voy a ir a buscarlos para pedirles perdón. Tenemos que tener mucho cuidado. Por eso Pablo les dice a los romanos en Romanos 12:3: por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con sensatez, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Vas a hablar de la palabra de Dios? Habla de la palabra de Dios de acuerdo a la medida de fe que Dios te dio a ti. Y no vayas más allá de lo que estás viendo en la palabra y de lo que Dios te ha dado fe para interpretar a ti. Pero sin duda va a haber alguien a quien Dios le ha dado mucha más fe que va a poder ir más allá en su interpretación. Y sin duda va a haber alguien a quien Dios le ha dado mucha menos fe que no va a poder llegar a donde tú estás. Pero no debes de juzgar, ni debes de condenar. Y hay ciertas cosas con las que debemos ser dogmáticos acerca de la palabra y acerca de la fe cristiana, pero hay muchas cosas con las que no podemos ser dogmáticos porque no están claramente, explícitamente presentadas en las Escrituras. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ello. Debemos recordar que Dios puede ver nuestros corazones y nos conoce de nuevo mejor que lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Sí, Salmo 139, los versículos 1 al 4. Noten lo que dice ahí el salmista: Señor, tú me has examinado y me ¿qué? Me conoces. Tú sabes cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes ¿qué? ¿No le da miedo eso? ¿No le da miedo? Le digo una cosa, a mí no. ¿Saben por qué? Porque estoy en Cristo. Estoy en Cristo. Y cuando me sorprendo pensando esas cosas que no debo pensar, me arrepiento de ello inmediatamente. No me espero, me arrepiento inmediatamente de ello. Y estoy confiado en que si le confieso a Dios mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarme mis pecados y limpiarme de toda maldad. El amor de Dios echa fuera el temor. Temo ofenderlo por lo bueno que ha sido, pero no temo que me vaya a condenar porque estoy en Cristo Jesús y permanezco en Él. Aunque de vez en cuando la riego, y algunos de ustedes saben que la riego bien gacho. Pero Él tiene misericordia para conmigo. Su misericordia para conmigo, sí, inclusive para conmigo, es nueva cada mañana. Sí, y confío en ella. Sí, versículo 3 del Salmo 139, noten que dice: me vigilas cuando camino y cuando descanso. Estás enterado de todo lo que hago. Todavía no tengo las palabras en la lengua y tú, Señor, ya sabes lo que estoy por decir. Ay, Dios. Ahora entiendo por qué los católicos romanos dicen que me agarre confesado. ¿Verdad? Porque en serio digo. ¿Y saben qué es lo grandioso de saber todas estas verdades? Que a pesar de ello Dios nos ama como nos ama. Nos ama con un amor santo y perfecto. A pesar de ello Dios nos ama como nos ama. Y no nos fulmina por lo que hacemos, lo que pensamos y lo que decimos. En el Proverbios capítulo 15 y el versículo 3 dice: los ojos del Señor están en todas partes y observan a los malos
y a los buenos. ¿Cuál de los dos es usted, malo o bueno? En nuestros ojos todos somos buenos, ¿verdad? Ninguno de nosotros es malo. Pero sí somos malos, malditos, ¿verdad? Pues Dios nos observa a nosotros también. En Proverbios capítulo 5 y el versículo 21, los caminos del hombre están ante el Señor y Él pone a consideración todas sus veredas. Todas. ¿Por qué les digo esto? Para que se cuiden, porque Dios los está viendo y si la riegan los va a agarrar a reglazos. No, para que sepan que no hay necesidad de escondernos de Dios, porque Él lo sabe todo. Tenemos que andar en la luz como Él está en la luz. Tenemos que ser transparentes, tenemos que ser vulnerables delante de Dios. No debemos de negarle lo que somos a Dios, porque si alguien va a tener misericordia de quienes somos y de lo que hacemos es Él. Aquí en la tierra se nos va a juzgar, aquí en la tierra se nos va a condenar, aquí en la tierra se nos va a decir que somos esto y aquello y lo demás, y que deberíamos de cambiar ciertas cosas acerca de nosotros, y bien puede ser cierto que deberíamos de cambiar esas cosas. Pero Dios ya sabe que así somos, y cuando vamos a Él con un corazón contrito y humillado no nos desprecia y nos toma, y por el poder de su Espíritu Santo nos va transformando. Todavía está trabajando Él en mí, todavía está trabajando Él en todos y cada uno de nosotros, y todavía sigue haciendo cambios diariamente en cómo pensamos, en cómo hablamos, en cómo nos comportamos. Diariamente está haciendo esos cambios. En el versículo 4 noten lo que dice Ana: el Señor quiebra los arcos de los poderosos y reviste de poder a los débiles. Noten de nuevo lo que Él hace, lo que solo Él puede hacer. Por eso alabamos a Dios por lo que Él hace. ¿Sí? Alabamos a la gente cuando hace muy bien un trabajo, ¿verdad? A lo mejor alguien toca la guitarra y la toca muy bien, lo alabamos por su habilidad para tocar la guitarra. A lo mejor alguien canta y canta muy bien, lo alabamos por lo bien que canta. A lo mejor alguien dibuja o es pintor o es escultor y lo hace muy bien, y lo alabamos por lo bien que hace su arte, por lo bien que hace lo que Dios le ha dado dones para hacer. Pues Dios también es alabado por todo lo que hace, y una de las cosas que hace, Él quiebra los arcos de los poderosos y reviste de poder a los débiles. En Salmo 27 y el versículo 1 dice: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién podría yo temer? El Señor es mi fortaleza, es la fortaleza de mi vida, ¿quién podría infundirme miedo? ¿Qué está diciendo aquí? ¿Qué está diciendo implícitamente aquí el salmista? Que no tiene por qué temerle a nadie, que no tiene por qué tener miedo de nada. ¿Por qué? Porque el Señor es su luz y su salvación. Pregunta: ¿es el Señor su luz y su salvación hoy? Porque si Él es su luz y su salvación, no tiene por qué temer. Alabe al Señor, adore al Señor, porque Él es su luz y su salvación. ¿Sí? En el Salmo 73, los versículos 25 y 26, noten lo que dice: ¿a quién tengo en los cielos? Solo a ti. Sin ti no quiero nada aquí en la tierra. Aunque mi cuerpo y mi corazón desfallecen, tú, Dios mío, eres la roca de mi corazón. Eres la herencia que para siempre me ha tocado. ¿Para cuánto tiempo? Para siempre. Podemos perder todo aquí en la tierra, pero el amor de Dios no lo podemos perder. Podemos perder todo aquí en la tierra, pero sus cuidados no lo... ¿Qué puede separarnos del amor de Dios? Nos dice Pablo, pregunta Pablo en Romanos. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Entonces, si eso es imposible, ¿por qué nos portamos con tanto temor en este mundo? Deberíamos de ser los más audaces como cristianos, ¿no creen? Deberíamos de hacerlos más aventados. Hablar del Evangelio, hablar de la grandeza de Dios, hablar de su santidad, hablar de su perfección y hablar del gran amor que ha tenido por los seres humanos, que fue tan grande que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga que. Amén. Amén. Así es. Sí. Él es nuestra fortaleza. Noten en el versículo 5 de 1 de Samuel 2, lo que sigue diciendo: los que eran ricos ahora mendigan pan, los que sufrían de hambre han sido saciados. Aún la estéril ha dado a luz 7 hijos, y la mujer fecunda ahora desfallece.
El Señor da la vida y la quita. Nos lleva al sepulcro y nos rescata. Noten, Dios tiene la habilidad para cambiar los papeles del rico con el pobre, del pobre con el rico, de la estéril con la que tiene hijos y de la que tiene hijos con la que no tiene. Y aquí algunos dicen que esta es una profecía de los números de hijos que Ana iba a tener, pero Ana nada más tuvo 6 hijos. Sí, pero 7 es el número de perfección. Quizás para ella 7 hubiera sido la cantidad perfecta, pero para Dios la cantidad perfecta para Ana fueron 6. Y aléguele al umpire. Enójese con él y dígale, no, pero yo quería 7. Hay cosas que tenemos que dejarle a Dios en su soberanía para que Él las decida. ¿Sí? Y Él siempre va a decidir lo mejor. Noten, me llama la atención el versículo 6. El Señor da la vida y la quita, nos lleva al sepulcro y nos rescata de Él. ¿Algunos han pensado eso? ¿Que el Señor es el que lleva al sepulcro? Que el Señor es el que nos lleva a la tumba cuando es nuestro tiempo. Que el Señor es el que decide. En el Salmo 116 se nos dice que hermosa es la muerte hermosa es delante de Dios la muerte de sus santos. Él es el que lo decide. Se lo dejamos a Él y no lo cuestionamos porque Él es Dios. Por eso el salmista nos dice que nos enseña a contar nuestros días. Nunca nos va a decir cuántos días tenemos, pero debemos vivir como que este día es el último día de nuestra vida. Y planear como si fuéramos a vivir 100 años más. Esa es sabiduría. Yo estoy haciendo planes para mañana, pero muy bien, puedo amanecer en el cielo mañana y alguien más va a tener que terminar esos planes. Espero que alguno de ustedes pueda entrarle y terminar con la obra que yo voy a dejar comenzada. Dios es el que lo hace. Estamos estudiando el libro de Hebreos ahorita y este es un principio muy claramente presentado en el libro de Hebreos. Miren en su Biblia en Hebreos capítulo 11. Voy a leer los versículos 32 al 38 si quieren encontrarlo en su Biblia. Y noten lo que dice, hablando del salón de la fe, como se le llama, hablando de todos los que por la fe hicieron mucho y por la fe hicieron aquello. El escritor a los hebreos les dice ahí en Hebreos 11, comenzando con el versículo 32, ¿y qué más puedo decir? Tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Versículo 33 dice que por la fe conquistaron reinos, impartieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, recordándonos a Daniel, ¿verdad? Apagaron fuegos impetuosos, de nuevo recordándonos a aquellos jóvenes que echaron en el horno de fuego en Babilonia. Taparon las bocas de los leones, sí, de nuevo apagaron los fuegos impetuosos. Noten, escaparon del filo de la espada, o sea que fueron librados de la muerte. Sacaron fuerzas de flaqueza, llegaron a ser poderosos en batallas y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por medio de la resurrección recuperaron a sus muertos. Y luego ahí a la mitad del versículo 35 dice, pero hubo otros, con la misma fe en Dios, con los mismos ojos puestos en Dios, pero otros fueron atormentados y no aceptaron ser liberados porque esperaban obtener una mejor resurrección. Versículo 36, otros sufrieron burlas y azotes y hasta cadenas y cárceles, fueron apedreados, aserrados, y cuando habla de aserrados quiere decir cortados por la mitad con una sierra. La tradición dice que Isaías fue enterrado hasta la cintura y que con una sierra lo cortaron en dos lentamente. Esa es la tradición, no lo dice la Biblia. Para que no me vaya a escribir alguien y decir, ¿en dónde dice la Biblia? Aquí habla de aserrados, no dice que Isaías particularmente, pero la tradición dice eso. ¿Sí? Entonces sufrieron burlas y azotes y hasta cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba. Noten, muertos ¿a qué? A filo de espada. Unos fueron salvos del filo de la espada, otros fueron muertos a filo de espada. Anduvieron de un lado a otro cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados y maltratados. Estos hombres de los que el mundo no era digno anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios lo permitió.
Porque Dios así lo quiso. Dios nos da la vida y Dios nos lleva al sepulcro también. Él lo permite. ¿Sí? De nuevo, aquí estamos viendo esta verdad desde el punto de vista físico, pero también puede ser visto desde el punto de vista espiritual. ¿Sí? Porque Él deja que la muerte llegue a sus santos, por lo cual tendremos que ser puestos en la sepultura. Pero sabemos, de acuerdo a las Escrituras, que estar ausentes del cuerpo es estar ¿qué? Presentes con el Señor. Así que nos lleva al sepulcro e inmediatamente ¿qué hace? Nos rescata de Él. Nos rescata de Él. Sí, Primera de Corintios capítulo 5, los versículos 1 al 8. Bien sabemos que si se deshace nuestra casa terrenal, es decir, esta tienda que es nuestro cuerpo, en los cielos tenemos de Dios un edificio, una casa eterna, la cual no fue hecha de manos humanas. Y por esto también suspiramos y anhelamos ser revestidos de nuestra casa celestial, ya que así se nos encontrará vestidos y no desnudos. Versículo 4, no está en la pantalla, lo van a tener que buscar en su Biblia. Los que estamos en esta tienda, que es nuestro cuerpo, gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desvestidos, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Pero Dios es quien nos hizo para este fin y quien nos dio su Espíritu en garantía de lo que habremos de recibir. Por eso vivimos siempre confiados, pues sabemos que mientras estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque vivimos por la fe y no por la vista. Pero confiamos y quisiéramos más bien ausentarnos del cuerpo y presentarnos ante el Señor. Entonces Él nos lleva a la sepultura. Ok, hijo, es tu tiempo. Como con el rey Ezequías, ¿se acuerdan cuando el Señor le habló al rey Ezequías y le dijo: pon tu casa en orden porque te llegó tu tiempo? El rey Ezequías se puso a chillar. No, todavía no, ¿por qué? Es muy temprano, me hace falta mucho por hacer, yo te he estado sirviendo toda mi vida, etcétera, etcétera. Le dijo: ok, te voy a dar 15 años más. Pero quiero que sepas que al final de esos 15 años va a venir Babilonia y va a atacar y se van a llevar todo. ¿Y se acuerdan lo que dijo Ezequías? Bueno, cuando menos mientras yo esté vivo va a haber paz. ¿En quién estaba pensando Ezequías? Sí mismo. Si se hubiera ido cuando el Señor le dijo, no hubiera pasado todo lo que pasó con Babilonia, pero no quiso irse. Mis hermanos, yo no quiero estar un segundo aquí en esta tierra, un segundo más aquí en esta tierra de la que el Señor tiene determinado para mí. Y créanme, yo no creo que hay un buen día para morir. Es más, yo sé que yo soy eterno, pero yo no quiero que llegue el día de mi muerte, pero sé que va a llegar. Y tengo que estar dispuesto a someterme a la voluntad de Dios. Sin embargo, oro todos los días para que el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Pero hay mucha gente todavía que no conoce al Señor, que se iría al infierno si viniera hoy mismo. Y entonces estoy como Pablo, no sé qué hacer. Por un lado tengo que quedarme para predicar el evangelio, para que se pueda salvar tanta gente como pueda. Por el otro lado quiero estar ya con el Señor para olvidarme de esta tierra y olvidarme de todos sus problemas y olvidarme de todas las aflicciones. Pero Él tiene su tiempo. El versículo 7 de Primera de Samuel 2 sigue diciendo: el Señor da pobreza y riqueza, el Señor nos humilla y nos enaltece. Aunque para todos aquellos que culpan al Señor porque son pobres, el Señor así decidió hacernos. Él decidió hacernos pobres. ¿Sí? Y para todos aquellos que se quejan porque los hizo ricos. ¿Saben que hay mucha gente que se queja porque son ricos? Y desearían mejor dejar toda su fortuna y tener una vida sencilla y sin tanto problema que la que tienen en abundancia. Pero en fin, esa es otra predicación. Pero el Señor da pobreza y riqueza, y el Señor nos humilla y nos enaltece. En Primera de Crónicas 29 y el versículo 12 dice: de ti proceden las riquezas y la gloria, tú dominas sobre todo, en tu mano están la fuerza y el poder, y en tu mano también está el engrandecer y el dar poder a todos. ¿Queremos ser exaltados? Tenemos que ir con Dios. ¿Queremos poder? Tenemos que ir con Dios, Él es el único que lo puede dar. ¿Queremos ser ricos? Tenemos que preguntarle a Dios si su voluntad es que seamos ricos o no. Porque a lo mejor nos hizo para ser pobres toda nuestra vida. ¿Sí?
Y Pablo nos dice que la piedad con contentamiento es que gran ganancia. La piedad con contentamiento. La piedad es grande en sí misma, es semejanza a Dios. Pero la piedad con contentamiento quiere decir ser semejante a Dios y estar contento con lo que me ha dado. Eso es gran ganancia. Y Ana aquí está reconociendo que Él es. Sí, Él es. En Job capítulo 34 y el versículo 19, noten lo que dice: Dios no hace acepción de personas, trata igual a los ricos y a los pobres, pues todos somos obras ¿de quién? Él nos hizo como nos hizo. No le eche la culpa a su mamá, no le eche la culpa a su papá, no le eche la culpa a su familia. No es una maldición generacional que viene desde allá, desde el tatarabuelo, porque si él no hubiera sido así o si ella no hubiera sido así. No, así nos hizo Dios, porque así nos quiere usar. Y debemos de tener ese contentamiento en Él. En Primera de Pedro capítulo 5 y el versículo 6. Nos dice: por tanto, muestren ¿qué? Humildad bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. ¿Cuándo es nuestro debido tiempo? Para cada quien va a ser diferente. Pero la exaltación final, ¿saben cuál va a ser? Cuando todos despertemos convertidos la imagen de nuestro Señor y Jesucristo en el cielo. Esa va a ser la máxima exaltación a la que podemos aspirar. Yo sé que hay muchas cosas a las que aspiramos aquí en la tierra, pero la máxima exaltación a la que podemos aspirar como seres humanos es el estar un día en la presencia de Dios para toda la eternidad, convertidos nuevamente a su imagen y semejanza. Versículos 8 al 11 de Primera de Samuel 2 dice: al pobre lo levanta de la nada y saca de la inmundicia al mendigo para sentarlo entre los príncipes. Del Señor son las bases de la tierra, sobre ellas ha afirmado el mundo. El Señor vigila los pasos de sus fieles, pero los impíos mueren en medio de las tinieblas, porque nadie triunfa por sus propias fuerzas. Subrayen eso, por favor. Nadie triunfa por sus propias fuerzas. Todos nos necesitamos los unos a los otros y todos juntos necesitamos a Dios. Si queremos hacerla por nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas, vamos a fracasar. Necesitamos a los demás y más que todo necesitamos a Dios. Versículo 10 dice: ante el Señor son derrotados sus enemigos, desde el cielo lanza rayos sobre ellos. El Señor es juez de los confines de la tierra, otorga poder al rey que escogió y exalta el poder de su ungido. Aquí es una, entre líneas, pudiera estar hablando del su ungido, que es el Mesías, que es el Cristo, que eso es precisamente lo que quiere decir ungido, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y termina en el versículo 11 esta porción de la Escritura diciendo: el Caná regresó a su casa en Ramá y el niño se quedó a servir al Señor bajo la supervisión del sacerdote Elí. Dios cumplió su promesa. Ana cumplió su promesa. Ana se regocija en Dios. Ana alaba, adora a Dios. Y ahora, con la ayuda del Señor, deja a su pequeño ahí en Silo para que empiece a servir bajo el tutelaje de Elí al Señor para el resto de sus días. Y vamos a ver más adelante que Samuel fue un gran hombre de Dios, a quien Dios usó grandemente en muchos aspectos y de muchos modos. Amén. Vamos a orar.